Hola, bienvenidos al curso de metrados en edificaciones. Vamos a presentar la unidad número 2, metrado de la especialidad de estructuras. Como entregable, dentro de esta disciplina tenemos las construcciones provisionales. Si bien es cierto, dentro del reglamento de metrados está inicialmente. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener obras provisionales para estructuras, puedes tener obras provisionales para arquitectura y en uno solo colocan como otro su presupuesto. Pero en edificaciones solemos colocarlo que las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud están dentro de la disciplina de estructuras. Con ese criterio vamos a contemplar dentro de estructuras. Comprende todas las construcciones provisionales, comprende todas las construcciones, como tenemos la oficina para el residente, supervisión, los almacenes donde vamos a colocar los materiales, almacenar cemento, las casetas de guardianía para la seguridad, los comedores donde los operarios van a ingerir sus alimentos, los vestuarios para cambiarse de ropa adecuada para el trabajo, los servicios higiénicos, así como también los cercos perimétricos para impedir que alguien ingrese a la obra, porque es responsabilidad del ejecutor, no puede entrar personas no autorizadas. Y también un cartel de identificación que esta obra está en construcción. En parte pública sí se necesita ser más transparente quién lo ejecuta, el nombre del proyecto, incluso hasta el monto de la obra, etcétera, lo que se requiere. El reglamento de metrados pues nos dice que las oficinas se metran en metros cuadrados, los almacenes también, los vestuarios, los cercos perimétricos también puede ser en metros cuadrados, pero también nos da la opción que puede ser en metros lineales. Los carteles sí, la unidad de medida en unidades. En la imagen se aprecia el cerco perimétrico provisional, el cercado, donde al interior de ello se va a ejecutar la obra. Si vemos para las construcciones provisionales, obras provisionales, ambos son iguales, ubicamos, miren, el almacén, la oficina, el cerco perimétrico, la caseta de guardianía, el vestuario, donde está el vestuario, los servicios higiénicos, en este caso, por ejemplo, son portátiles. ¿Cuántos necesitamos? Por lo general 2, ¿no? Uno para varones y mujeres, otro para mujeres. Y necesitamos esos metrados. El comedor, apreciamos dónde están el personal de la obra, y la caseta de guardería. Son por metros cuadrados, ¿sí? Ahora, no solo las instalaciones provisionales, también necesitamos no solo las construcciones provisionales, también necesitamos las instalaciones provisionales que están parte de las obras. Esto, por ejemplo, la conexión de agua, de donde vamos a utilizar el agua para lavado de las herramientas, para el aseo, para utilizar para la obra. Agua, también un punto de desagüe por donde vamos a tener baños, construcción de baños provisionales. Necesitamos desagüe, necesitamos electricidad, instalación provisional eléctrica, también instalaciones de comunicación para teléfono, internet, etc. Lo que se requiere para la buena marcha de la construcción. Por ejemplo, en el caso de agua para la construcción, tenemos dos partidas. Obtención del servicio, que eso muy raro se ve en el metrado de edificaciones, porque esto a veces el cliente ya hizo la obtención del servicio, ahí está su punto de entrega de medidor, ¿no? Con la entrega del agua, y de ahí hacemos a veces una instalación provisional para los puntos que necesitamos. Pero a veces no existe, hay que comprar agua, almacenarlo en tanques elevados. Claro, para que te den el permiso vas a necesitar pues que de acá a 3 meses de repente ya están poniendo las tuberías de agua que garantice que va a existir agua. Si no, el Estado no te va a permitir ejecutar la obra.
Entonces, si existe una resolución que ahí van a construir, normal, te van a dejar, pero la dificultad vas a tener en el almacenamiento de agua. Necesitas tanques elevados para comprar, bombearlos allí y luego eso ir utilizando en la obra. Se da el caso. En el caso de almacenamiento y distribución, para la obtención del agua, ¿cuánto es el metrado? 1, global. Global significa 1. Ahora, en los análisis de costo unitario, estima pues cuánto te cuesta ese 1 y es otro curso. Desagüe para la construcción, también. Por lo general, es desagüe para la construcción, el metrado 1 y terminó. Instalación telefónica también, metrado 1. Ahora, si vas a llamar y poner, primero que coloquen, llamar a la empresa, porque a veces está muy lejos la comunicación, hay que hacer cableados, todo ese costo, ¿no? Dependiendo de qué tan distante está, lo multiplicas las longitudes y estimas todo como un global, es decir, va a tener bastantes subpartidas. En este caso sí amerita tener bastantes subpartidas con diferentes unidades de metrado y finalmente tener una unidad global. Por todo, tanto te va a costar, pero como el metrado simplemente es 1. Ahí tenemos obtención del agua, de repente hay que hacer ¿cuánto me va a costar hacer esa excavación, colocar esa tubería en ese colector, en esa ramal de agua, o también puede ser de desagüe? Eso, pero como metrado es 1. Ya en tema de costos es otro curso. Bien, para oficinas y almacén provisional de madera o con AAA, lo que sea, para oficina y almacén, no vamos a sacar de los planos, sino que se estima que por cada persona que va a estar en la oficina ocupa 6 metros cuadrados. No necesita 6 metros cuadrados. Entonces vamos a tener 5 personas, de repente residentes, supervisión por una obrita pequeña, ¿no? Para este caso, por ejemplo, de la edificación, tenemos de repente 5 personas, residente, residente, supervisión, su asistente y la secretaria. Entonces tenemos 5 personas. 5 personas por 6 necesito mínimo 30 metros cuadrados de oficina. Y eso es lo que normalmente suele ser, ¿no? 30, 32, 34, el estándar. Ya si es una obra mucho más grande, obviamente que vas a tener varias oficinas, ya particularizado. Para almacén podemos tomar lo mismo, 30 metros cuadrados. En total necesito 60 metros cuadrados para oficina y almacén. Lo puedo englobar en uno solo, los dos. Hay quienes ponen oficina, aparte almacén, pero como es del mismo material y todo, lo puedes hacer como la suma, 60 metros cuadrados. Cerco perimétrico, si bien es cierto la obra es de 60 por 20, ¿no? 6 metros de ancho y 20 metros de longitud, pero el cerco perimétrico no va a ir por ahí, sino un poquito más. Pero a veces al costado no es posible poner cerco perimétrico, ya existe vivienda existente del vecino, entonces eso no se mete, solamente sería la parte frontal o en su defecto también la parte posterior. Pero si existe edificaciones, no, lo que está libre, que cualquier persona puede ingresar. Ahora, si eres el único que está construyendo, obviamente tienes que hacer todo el perímetro de ese rectángulo. Considerando eso, sería 2 veces la longitud por el ancho. Perímetro es el recorrido de toda la longitud en este caso, de este rectángulo, teniendo 56 metros lineales de perímetro. Todo esto lo colocamos. El entregable de estructuras, como vemos, se pone el nombre del proyecto, de las obras provisionales, el nombre del proyecto de edificación, comercio y vivienda, para vivienda San Martín de Porres, Lima. Ubicación, bueno, en este caso San Juan del Uriancho, puede ser, ¿no? O propietario, hay que poner, ¿no? El propietario. Bueno, yo le puse cualquier nombre, pero ustedes pueden colocar ya específicamente. Bien, tenemos obras provisionales, trabajos preliminares. Puedo desglosar como construcciones, partida de segundo orden, en este caso el color verde, construcciones provisionales. Y en este caso acabaría en el tercer orden, que es oficina y almacén. ¿Cuánto nos salió? 60. 1 por 60, 60. Luego tenemos el cerco perimétrico, 56 metros lineales, ¿cierto? El perímetro, 1 por 56, 56. Entonces ya tengo cuánto es. Cartel, ¿cuántos carteles? 1 por 1 en total. ¿Cuántos servicios higiénicos? Como es global 1, ahora si tú quieres puedes poner en unidades, entonces tendría servicios higiénicos portátil, unidad de medida, unidad, entonces pones 2. Pero como el reglamento dice que es en global, lo pongo 1. Entonces ese 1 significa que hay 2 portátiles dentro de sus análisis.
Luego tenemos las instalaciones provisionales de agua. ¿Cuál es el metrado? 1, 1, 1. Instalaciones de luz, 1. Como metrado, ahí acaba. No se saca esto de los planos. Simplemente la norma técnica de metrados nos permite colocar simplemente 1. Con eso terminamos el metrado de obras provisionales. Ahora pasamos a trabajos preliminares. Esto también a veces con fotografías de la obra se puede metrar. Por ejemplo, tenemos los trabajos preliminares, son los que se deben ejecutar prioritariamente antes de iniciar los trabajos de edificación, teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de Metrados. Ahí te dice, ¿qué dice? Eliminación de basura, que es una partida de trabajo preliminar. La eliminación de obstrucciones, por ejemplo, las extracciones de las raíces de ese tronco de árbol. Una cosa es la tala, cuántos árboles voy a talar dentro de donde voy a construir, y otro es el metrado de la extracción, que es mayor costo, extracción. Entonces, para eso no está en el plano, a veces fotografía o haber hecho un croquis de lo existente, ver plano existente, cómo está, ahí ver cuántos árboles tiene, cuántas talas, etc. Entonces tenemos eliminación de basura. A veces han puesto desmonte, hay que eliminar ese desmonte, hay que eliminar los elementos enterrados. Hay casos que era una vivienda anteriormente, lo han derrumbado y bueno, lo dejaron enterrado en la cisterna, o restos de muro, restos de cimentación. Entonces hay que demoler, eliminar ese elemento enterrado, que en este caso es una demolición. Para la eliminación de este elemento enterrado, a veces hay que hacer excavación. Mira, aparece su partida. Hay que hacer demolición. 2 subpartidas. En algunos casos está una estatua en tu obra, ¿no? Cerca o al frente. Entonces impide el ingreso de materiales o el buen uso para ejecutar la obra. Entonces tenemos que remover. O sea, removemos o cerca a la obra. Lo removemos y luego cuando termina la obra lo regresas. ¿Sí? A eso se llama remoción de monumentos. Los trabajos preliminares no solo es remociones, también hay trabajos de remoción de una estructura metálica. De repente existe una estructura metálica al cliente y a veces hay que removerlo y luego nuevamente volverlo a montar. Remoción de puertas, a veces existen ya edificaciones existentes y hay que remodelar o restaurar y a veces la puerta lo vamos a cambiar de lugar, entonces hay que extraer la puerta o cambiar por puertas nuevas. Entonces hay remoción de puertas y ventanas, cambiar por otras. Entonces es una restauración de la obra, ¿no? No es una construcción desde el inicio, que es construcción. Existe demoliciones. De repente era una vivienda pequeña, todo el área que servía de repente como cochera y ahora lo van a edificar la edificación, y necesitamos demoliciones de muros, demoliciones de columnas, demoliciones de losa, se metra por separado, como se aprecia en la pantalla. También hay eliminación. Ahora, no solo una cosa es la demolición. Ya demoliste, está ahí amontonado. Ahora tienes que eliminar las demoliciones. El volumen que has demolido, ahora al momento de eliminación de demolición, ¿qué volumen es? ¿Cuánto se esponja, no? ¿Cuánto se esponja al demoler una columna? ¿Cuánto se esponja al demoler un muro? Bueno, pues considera 60%, ¿ya? Por uno más 60%. Si demueles 1 metro cúbico, vas a eliminar 1.60. A veces llega hasta el doble, ¿ya? Demueles 1 y 2 eliminas. Pagas por 2 en la demolición y pagas por 1 en la demolición. Y en la eliminación de la demolición puedes pagar hasta por el doble, dependiendo cuánto se esponja. Puedes considerar de manera práctica un 60%, un 70% también, ¿no? Puedes considerar. Trabajos preliminares también está dentro del reglamento la movilización de campamento. Hay que montar un campamento en obra. Su metrado obviamente es 1. La desmovilización de maquinarias y herramientas. Esta partida consiste en el traslado de materiales de equipo. Los materiales ya está incluido en cada partida, no es necesario, pero puedes, si no está considerado, lo consideras aquí también, el traslado de materiales, campamento, que sean necesarios en el lugar donde se va a desarrollar la obra. Tenemos, por ejemplo, hay que movilizar la mezcladora, hay que movilizar un cargador frontal con retroexcavadora, o a veces algunos prefabricados montaron la obra.
En trazos, dentro de trabajos preliminares también está el trazo, niveles y replanteo, que es previo a hacer la excavación. ¿Tú vas a ir a hacer la excavación? Sí, pero necesitas realizar el trazo, nivel de replanteo. ¿Por dónde vas a hacer la excavación? Tal como se aprecia en la imagen. Con cal lo están señalizando de acuerdo al plano, ¿no? Están calcando el plano en planta de la cimentación. Por dónde va a ir la zapata, por dónde va a ir el cimiento. Y por intermedio de balizas, y usan pues materiales como madera, cal, clavos, etc. Entonces, ¿cuánto es el metrado? Nosotros como ahorita en este curso no es importancia los materiales que van a entrar, eso para el tema del curso de análisis de costos unitarios, pero para el tema de metrado, ¿cuánto es el área que voy a replantear? El área que voy a replantear en trazo y nivel de replanteo es 20 por 6. Y listo, y termino el metrado, 20 por 6, 6 de ancho, 20, ¿ves? Aplicación del rectángulo. En trazos, niveles y replanteo durante el proceso, que a veces no lo ponen, pero en algunos casos sí veo que lo colocan. De acuerdo al reglamento de metrado, se dice que el proceso de medir es el total de área construida, incluyendo todos los pisos. El trazo y nivel de replanteo es solamente lo que vas a excavar, nada más, ¿no? El área donde vas a excavar proyectada para la cimentación. Y durante el proceso, ¿cómo se estima? Es el área por cada piso, o sea, sería 20 por 6 y cuántos pisos vas a construir. Así se estima. O también puede ser por un global. Dentro de nuestro formato de metrados para trabajos preliminares, tenemos trabajos preliminares y trazo, niveles y replanteo preliminar para la vivienda y construcción. ¿Cuánto es 1? 6 por 20. ¿Cuánto nos sale? 120 metros cuadrados de excavación de trazo, niveles y replanteo, ¿no? Del área de la cimentación. Ahora, trazo, niveles y replanteo durante el proceso, ¿cuántos pisos son? 6 pisos. Entonces, 6 por 120 metros cuadrados nos da 720 metros cuadrados de trazo, niveles y replanteo durante el proceso. Listo. Ahora, movilización y desmovilización de equipos y herramientas. ¿Qué nos dice el reglamento? Se metra en global. Y como metrado es 1 y acaba. Así de simple. Cuando la unidad es global, su metrado es 1. Ahora, ¿cuánto me cuesta ese 1? Ya es análisis de costos. Ahora, para seguridad y salud, nos exigen que en nuestro metrado, en nuestra planilla de metrados, se contemple seguridad y salud. Si no está contemplado, no te van a aprobar tu expediente técnico, te rechazan. Tiene que haber las partidas de seguridad y salud. ¿Cuáles son? Por ejemplo, dentro del reglamento de metrado tenemos la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en la obra. ¿Cuánto es? 1 su metrado. Los equipos de protección, ¿cuántos cascos vas a necesitar? Más o menos estimas, pues cuántos obreros voy a tener. Pero como metrado es 1, mira. Si miras equipos de protección individual, metrado es 1. Equipos de protección colectiva, individual, por ejemplo, mascarillas, audífonos, ¿cierto? Ahora, protección colectiva, arnés, casco, cualquier otra persona lo puede usar. Esa es la diferencia de colectiva. Pero no se cuenta cuántos, sino como metrado 1. Ahora, ¿cuánto es ese 1? Tienes que ponerte a hacer un análisis de costos. ¿Ya? Global, la unidad de medida. Es decir, como metrado es 1. La señalización temporal de seguridad, también el metrado es 1. Ahora, ¿cuánto vas a necesitar, por ejemplo, de malla plástica? Tendrás que dar un estimado, multiplicar por su precio y calcular el costo. Pero como metrado nos dice que la unidad es global, como metrado es 1. En seguridad y salud, que está dentro del entregable que engloba todo, tenemos la elaboración e implementación del plan. ¿Cuánto es el metrado? 1. Equipos de protección individual. ¿Cuánto es el metrado? 1 también. Equipos de protección colectiva. Metrado 1. En todo presupuesto vas a ver esta partida. Señalización temporal de seguridad también 1. Recursos para respuesta de emergencia también es 1. Capacitación, han visto en obra que hay todas las mañanas capacitación. Esa capacitación de seguridad y salud también el metrado es 1, acaba. Pero en el análisis de costos tenemos que ver, pues, oye, cuánto, qué personal va a ingresar, qué materiales va a utilizar y por cuántos meses va a trabajar y se saca un costo. Pero como metrado, simplemente de acuerdo al reglamento es 1 y ahí termina todo.
Ahora pasamos al tema de movimiento de tierras. Lo hemos visto en la sesión anterior, pero con una aplicación. Ahora lo vamos a ver aplicado al proyecto. Por ejemplo, puedo coger el eje 4. ¿Ven el eje 4? Tienen pura excavación para zapata corrida. En ese elemento va zapata corrida. He sombreado cada elemento. Mira, la viga de cimentación le he puesto de color verde, excavación para viga de cimentación. Pero a veces en el plano dice 25 centímetros. Imposible pues excavar 25 centímetros, ¿no? Imposible, pues tenemos que poner a veces 40. Ya luego lo tenemos que rellenar mucho más. Entonces a veces en el plano dicen unas medidas que es imposible hacerlo. Ya, más que todo a la profundidad que se desea, entonces hay que hacer un poco más. Hay quienes lo metran con 25, no va a ser real, hay que poner un poco más en este caso por la condición. Normalmente siempre es 40, 30, 40. Entonces, las vigas de cimentación, tenemos también cimientos corridos, lo que es de color amarillo es donde va a ir los cimientos corridos, excavación para la cisterna, excavación para el ascensor, ¿no? Si el ascensor tiene hasta un nivel más abajo para poder alcanzar un nivel adecuado. Y las excavaciones para zapatas puntuales que son de color fucsia o rojo. Identificación de las partidas. Tenemos eliminación de material de desmonte, por ejemplo. Tenemos ¿no? Eliminación de material excedente, también puede ser. En este caso de excavación. Relleno compactado con material propio. Por ejemplo, ahí estamos rellenando por encima del nivel de terreno natural para una rampa. Compactación con material de préstamo. De repente han visto, necesitan un material, compran y lo rellenan para el acceso a la rampa. En estructuras, que estamos ahora en la unidad número 2, que corresponde a estructuras. Dentro del movimiento de tierras tenemos nivelación de terreno, que es lo mismo que trazo y replanteo. Es lo mismo, el mismo área, creo que nos salió 120, igual 120. Nivelación apisonada también 120. Excavaciones masivas, bueno, no tenemos en el proyecto excavaciones masivas, no hay sótanos, así que pasamos a excavaciones simples, eso sí tenemos, zapatas corridas, viga de cimentación, tenemos para lo que es cimiento corrido, cisterna y ascensor. Cortes, no tenemos cortes, pasamos rellenos, sí tenemos relleno con material de préstamo y también se acaba y no alcanza, vamos a necesitar de repente comprar material de préstamo o si no, material propio con lo que tienes. Puede ingresar los dos o uno solo. ¿En qué casos no entraría el relleno con material propio? Si lo que estás excavando no sirve, es un suelo malo, lo eliminas. En ese caso sí es eliminación total. Hay eliminación de material excedente, eso sí nos falta, puede no aparecer. También tenemos dentro del movimiento de tierras lo que son el tabla estacado o entibado, que son para evitar que se derrumbe la excavación, ponemos puntales y maderas y apuntalamos para evitar el colapso de esa excavación, porque existen viviendas al costado o va a haber tránsito de vehículos que ingresan a la obra y puede derrumbarlos y generar accidentes, y eso se debe evitar. El entibado se refiere pues a las obras de apuntalamiento en las excavaciones. Hemos visto ya esta fórmula, hemos aplicado para el cálculo del material de préstamo y eliminación de material excedente, que para el volumen suelto es 1 más alfa por el volumen de excavación, el coeficiente de reducción por el volumen de excavación, por lo general, o B sub n, que es excavación más corte. El volumen suelto, o sea, tenemos una fórmula de excavación, ¿cómo lo pasamos a suelto? Por 1 más alfa. Si tienes relleno, ¿cómo lo pasas a suelto? 1 más alfa entre el coeficiente de reducción. Entonces tienes el volumen de excavación, ya sea proveniente de la excavación o proveniente de corte, y tienes el volumen total de suelto. Eso necesitamos rellenar y aplicamos las siguientes fórmulas. Ya hemos visto esto como el mecanismo, si es que lo que vas a compactar, tu material suelto lo reduces, es menor a lo que tú requieres el volumen geométrico de relleno, por lo tanto va a ser material de préstamo, si no, vamos a eliminar. Ahora, les decía que a veces, por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, la excavación es roca alterada o corte es roca alterada. Tenemos 75% de roca más 25% de tierra. El coeficiente de esponjamiento en este caso es SW.
¿sí? Ese es el coeficiente, pero está en porcentaje. Por ejemplo, en arcilla tienes 70%, es 0.7, 0.7. Por ejemplo, tenemos arcilla y grava seca, 17%, o sea, 0.17. Ahora, en este caso, no tenemos que estimar el coeficiente de reducción. Lo podemos estimar por 1 entre 1 más alfa. Por ejemplo, la arcilla húmeda, que es 25%, 0.25 su alfa, y el coeficiente de reducción sería 1 entre 1 más 0.25. Esa tabla es muy útil si quieres ser preciso en el tipo de suelo. Bien, veamos las identificaciones en el plano. Si ustedes revisan el plano van a encontrar nivel de fondo de falsa zapata y nivel de fondo de cimentación. O sea, donde se encuentra la zapata, hasta ahí no excavas, excavas hasta el nivel de fondo de cimentación. Algunos lo metran hasta el nivel de fondo de zapata, de falsa zapata. No, es hasta donde vas a excavar. Entonces, en las excavaciones simples tenemos el plano y vamos a proceder a realizar nuestra excavación. Por ejemplo, en el plano tenemos mira, el nivel de zapata, por ejemplo, la excavación para zapata. El nivel de terreno natural, si ven en el corte, revisen el plano, van a ver que está en el 0.00. El nivel de falsa zapata está en 1.50, pero como de repente lleva solado, vean en el corte, lleva solado, va a ser 10 centímetros. Entonces, 0,0 lo restas con menos 0.50. Entonces sería menos con menos más, 1.50 de excavación hasta el nivel de falsa zapata. Pero falta agregar la parte de solado, más 10 centímetros, 1.60. Y ya tienes la altura de excavación de zapata, 1.60. Para la zapata combinada, no lleva solado, por lo tanto su nivel de fondo de cimentación coincide con el nivel de fondo de falsa zapata. Entonces 0,0 menos 1.50, 1.50. Ahora, si tú puedes considerar de repente en promedio 0,60 y con eso metras, o lo puedes respetar 0,60 y 1,50. 1,50 para la excavación combinada y para la zapata puntuales son de 1,60 y combinada 1,50. Bien, entonces he tratado de representar nuestro modelo en 3D. Mira, zapata corrida, el eje 4, eje G, tenemos viga de cimentación, excavación para viga de cimentación, es 1.15, perdón, de altura de excavación. Y para la zapata corrida tenemos 2 metros de excavación. 2 metros de excavación para la zapata corrida. Porque aquí nos dice, ¿no? Zapata corrida, nivel de fondo de cimentación, 2 metros. Por lo tanto, 2 metros. 1.50 para la excavación para cimiento corrido o algunas zapatas. Viga de cimentación, 1.15. Entonces, podemos poner, por ejemplo, el eje 4, entre el eje 4 y el eje A, tenemos zapata combinada en el eje 4, ¿no? Entonces tienes 1 por 1,95 la longitud, necesitamos la longitud, el ancho 0,70 y la altura de excavación para la zapata combinada es 1,50, ¿no? Porque el otro es 2 metros. En toda esa zapata combinada existe una parte que es una zapata puntual, que es más abajo, que tienes que realizar la excavación, que es a 2 metros. Entonces 1.15. Y en el caso de entre el eje 4 y el eje E, donde se encuentra esa zapata de excavación de 1, ahí colocas, tenemos 1 de excavación, 2 de excavación entre el eje 4 y el eje E. 1 de longitud, la dimensión de la zapata, por 1,25 en la otra longitud. Entonces 1 por 1,25 y por 2 metros. Tienes 2.50. En la escalera también, ¿no? Puedes agregar ya la escalera, y en la escalera tengo 40 centímetros, mira, 40 centímetros por 75 en la diapositiva, entre el eje 4 y el eje D. Y la altura de excavación es de 0,54, ligeramente. Ahí te dice nivel de fondo de cimentación de la escalera, 0,54. Lo multiplicas y tienes el volumen de la escalera, el volumen de la viga de cimentación. El eje E, por ejemplo, el eje E. En el eje E, altura de excavación 1.15. Longitud en planta 2 metros. Ancho
decía 25, pero 25 es imposible de excavar. Voy a considerar 50 centímetros, considerablemente con ese estado. Puedes considerar 40 también. O puedes poner lo que dice en el plano, 25. También no te va a generar problemas. No hay ningún problema. Pero a veces, si no es posible, pon la dimensión que es posible. Si te observan, es imposible hacer ese tipo de ancho. No se puede. Ahora, en el caso del relleno con material propio, por ejemplo aquí, mira, el eje G, vamos a tomar como referencia de la edificación de la vivienda, el eje G. En el eje G tenemos la viga de cimentación. Esa viga de cimentación, su ancho es 25, ¿no? 25, ya bueno, entonces vamos a rellenar 25, pero en realidad vamos a rellenar más porque 25 es imposible, les dije, pero bueno, ya voy a respetar lo que dice el plano. 25 de ancho. Longitud 3 metros, mira, está de color amarillo, 3 metros de longitud, ancho 25 y profundidad de relleno en el corte. Si hacemos un corte AA en ese eje G, miren, ahí está el detalle. ¿Cuánta es la altura? 15. Punto 15. Entonces, por punto 15 ya tengo cuánto es el volumen para la viga de cimentación, de relleno. Relleno para zapata. En el eje G tengo la zapata. La zapata es de 0,70 por 2,25. Entonces, 1 por 0,70 y por 2,25, que lo estoy sombreando, resaltando el color azul, por 0,45 su altura de relleno. ¿De dónde saco 0,45? Miren el corte BB. Ahí te dice que 45 es lo que tengo que rellenar. Entonces, por 45. Y es la misma altura, a veces no está en la falsa zapata. Si lo está, respetan, ¿no? Hay que estandarizar. Entonces 0,50 también es para las zapatas combinadas, su altura de relleno. Ahora la longitud, bueno, voy a estar en el eje G, voy a considerar 1,20. En el eje 4 ya pues voy a descontar ese 1,20 que ya ha sido metrado. ¿Está bien? Entonces 4 por 4 metros de longitud, ¿no? Y por 0, todas las zapatas combinadas de repente, y por 0,45, dando un total de 2,15. Bien, el total de relleno de material propio sería 2,99, considerando solamente el eje G, ¿ya? Solamente el eje G. Hay que terminar de metrar todos los demás ejes. Como manera práctica, solo estoy metrando el eje G, tal como lo mostramos en el modelo 3D. Pasamos ahora sí a concreto simple, que no ingresa armadura de acero. Por ejemplo, en la imagen tenemos el cimiento corrido. El cimiento corrido, piedra grande, el sobrecimiento, piedra mediana, y el otro es piedra grande. Piedra grande pues son 6 pulgadas y piedra grande hasta 6 pulgadas como máximo y piedra mediana 3 pulgadas como máximo. Cimiento corrido, tenemos el sobrecimiento y también la falsa zapata, que a veces tenemos que colocar la zapata, pero el suelo no es competente. Y ir más abajo es antieconómico o de repente no existe un suelo firme, entonces generamos un suelo artificial, ¿no? Una roca artificial con la falsa zapata. Esa es su finalidad. Y sobre eso va la zapata. Solado por debajo para uniformizar la carga. Por ejemplo, ahí tenemos solado para viga de cimentación. No está llevando solado la falsa zapata, es por eso que en el momento de excavar no he considerado el solado. Solado para la zapata es una capita de concreto simple que está en el fondo de una excavación, ya sea para zapatas. No, la falsa zapata pues ya se está comportando como un solado también, ¿no? A la vez, los solados, si no llevase falsa zapata, sí colocan un solado. El sobrecimiento es el que va a recibir el muro. Sobre el sobrecimiento recién va a ir al muro. Debajo del sobrecimiento está el cimiento corrido. También observamos la cisterna que está al lado de la zapata. Bien, en concreto en solado denotamos la proporción cemento-hormigón 1:10, que nos da pues una resistencia de 80 kilos por centímetro cuadrado hasta 100 kilos. Con 80 kilos por centímetro cuadrado no te lo van a rechazar. Pero puedo especificar que voy a obtener un concreto de 100 kilos por centímetro cuadrado y especifico de qué altura es el solado, 10 centímetros. Entonces, ¿dónde va a ingresar solado? De acuerdo a lo que hemos visto en la imagen y lo que hemos identificado en el plano,
en las vigas de cimentación. Todo lo que está de color amarillo es viga de cimentación. Por ejemplo, el eje G, viga de cimentación, 2 metros, ancho ¿cuánto es? 25, 25 por 2 metros. Y terminó. Eje G, 350 por 40. Listo. ¿Por qué? Porque ya estoy especificando la altura. No se metra en metros cúbicos, es en metro cuadrado de acuerdo al reglamento. Eje 1 tengo 368 por 0.30. En ese mismo eje 1 pongo 205 por 0.35. Y eso lo vas a apreciar aquí. Bien simple. Concreto ensolado. Concreto ensolado. Eje A. Ahí está el eje A. Ustedes lo metran. El eje B. Por ejemplo, me voy al eje G. Ahí tienen 0.25 el ancho y 2 metros de longitud. Lo multiplicas. Total de solado en la vivienda. En este caso sí he podido calcular todo el solado en la vivienda, que es 6.01 metro cuadrado. Y ahí termina. En nuestro ejercicio vamos a coger un eje nada más, porque metrar todo el proyecto es imposible en la enseñanza. Vamos a hacer una parte, ya ustedes de manera práctica lo pueden completar. Bien, ahora dentro de obras de concreto simple tenemos el cimiento corrido. El cimiento corrido lo denotamos cimiento hormigón 1 en 10 más un 30% de piedra mediana o grande, a veces le llaman mediana. Grande debería ser, mediana es para el cimiento corrido, sobre cimiento. Máximo, sí, acá ya se está precisando 6 pulgadas, no puede ser más de 6 pulgadas esas rocas que van dentro del cimiento corrido. Estoy señalando quién es el cimiento corrido. Sobre ese cimiento corrido tenemos un sobrecimiento de 13 centímetros. Bien, cimiento corrido tenemos en el eje 1. Por ejemplo, voy a coger el eje 1 y he resaltado de amarillo los cimientos corridos. Tenemos 2.53 de longitud, 2.35 y 0.55. Ancho del cimiento corrido, 0.50. Mira, hacia el otro lado tengo 65, uno que sobresale, 65 y el mismo ancho de 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería? 2.53 más 2.35 más 0.55 y más 65 que sobresale, y lo multiplico por el ancho, que es 0.50. Me faltaría la altura. ¿Cuánta es la altura? En el corte 4.4 puedes apreciar que la altura es de 60 centímetros. Mira, 60 centímetros. Entonces esto, y ahora para entenderlo mejor, lo han visto en planta. Normalmente nos enseñan en planta. Veamos en 3D. Mira en 3D. Lo que está de color rojo son las longitudes 2.53, 2.35 y 0.55. Bien detallado. Entonces esto lo pasamos en el eje 1, ahí está, 0.50 los anchos, las longitudes varían, la profundidad de la altura del cimiento corrido 0.50, totalizas 1.84, bien explicado. Bien, ahora pasamos al sobrecimiento. Sobrecimiento, por ejemplo, en el eje 1 teníamos el sobrecimiento, lo mismo, solamente lo que va a cambiar es el ancho, 0.13. Vemos en el corte, el ancho del sobrecimiento es 0.13. Y el concreto en sobrecimiento es 1 en 8 más 25% de piedra mediana, máximo 3 pulgadas. Estamos metrando el eje 1. En el eje 1 tengo un total de 1.20 metros cúbicos de sobrecimiento. Tenemos los cortes. A la altura del sobrecimiento hay sobrecimiento de 80 centímetros de sobrecimiento. En el corte tenemos 80 sobrecimiento, y en otro corte, el corte en este caso es el corte P, ¿no? El corte P es de 80. Ahí tenemos, mira, vemos en otra parte, en el corte M, yo puedo observar la zapata y la falsa zapata, ¿no? Viendo que cruza el eje G. Pero si hago un corte puntualmente solamente en la parte PP, tengo que el cimiento corrido, ¿no? En este caso el sobrecimiento puede ser de 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros, en el otro es 80. Entonces el más desfavorable 80, ya lo metro con 80. Lo puedes poner 50 si es el corte PP. Si es el corte MM, lo cambias 80 si es PP, lo cambias por 50 centímetros. La altura del cimiento corrido es 80 y el sobrecimiento es de 50. Pero si vamos al corte MM, te dice que es 80. Entonces por un lado tienes 80, por otro lado tienes 50.
¿Con cuál trabajo? El más desfavorable sería con 80 y está bien. Si quieres lo respetas con 50, también está bien. Y en el eje 4 respeta su altura. Es correcto. O trabajas con el más desfavorable, también es correcto. ¿Por qué? Porque es una estimación al metrado. Encofrado y desencofrado de sobrecimiento corrido. Sabemos que es el cómputo del total de encofrado y desencofrado que se obtiene sumando las áreas en contacto con la tabla y el elemento que es sobrecimiento. Tenemos listo el encofrado para recibir el sobrecimiento sobre el cimiento corrido. Apreciamos en la figura. Entonces, ¿cómo se estima el encofrado? Número de caras. ¿Cuántas caras tiene? 2 caras, porque a veces solo se encofra una cara. Por lo general es 2 caras. 2 caras por la longitud por altura. Tienes una cara, ¿no? Longitud por altura. ¿Ya? Longitud por altura. En este caso, longitud por altura y listo. El 2 ya no iría, ¿no? En este caso el número de caras es 2. Ya no es necesario. Número de caras igual a 2 ahí debe haber puesto. Y longitud por altura de encofrado. Concreto en cimiento corrido ya hemos puesto que era 80 y ahora concreto en sobrecimiento hemos metrado 1.20 en el eje 1 y encofrado y desencofrado en sobrecimiento sería 2 caras por 2, 1.25 que hemos visto en el plano por 0.80 de la altura del encofrado para obtener el sobrecimiento. Entonces por 2 porque ambas caras vas a encofrar, teniendo un total de 18.48 metros cuadrados en el eje 1. Bien, esto ha sido todo en esta primera parte de la unidad 2. Gracias.